buenos días. Gracias al comité organizador por la invitación y pues vamos a tratar de compartir en unos 30 minutos el impacto que puede tener un inicio adecuado en la vida de los niños, como es la alimentación al seno materno, y qué impacto puede tener esto en la mortalidad de nuestra sociedad. No tengo ningún conflicto de interés en la presentación. Tal vez empezar diciendo que la lactancia materna es un hecho real en los mamíferos, ¿verdad? Y quisiera empezar recordándoles que el periodo más largo de gestación en los mamíferos lo tiene el mamífero más grande terrestre, que es el elefante. Tiene un periodo de gestación de 22 a 24 meses, una cría que pesa 300 libras al nacer y un periodo de lactancia materna que dura aproximadamente 4 años. Que no es el récord. Ahí vamos a ver más adelante quién tiene el récord de lactancia materna más prolongada. Voy a tratar en estos 30 minutos de explicarles los 8 principales mecanismos o los 8 principales razones por las cuales yo como pediatra estoy convencido de la importancia de la lactancia materna y su incidencia en la mortalidad. La primera es, bueno, somos mamíferos y como tal hemos sido creados para ser alimentados con la leche de nuestras propias madres. Tiene miles de años de evolución. Podría decirles que prácticamente la leche materna ha evolucionado junto con conforme ha evolucionado el hombre. Dentro de sus aspectos maravillosos tiene, por ejemplo, dentro de los aspectos maravillosos tiene que cuando se permite el apego temprano entre madre e hijo, existe una liberación impresionante de oxitocina, que es la hormona del amor. Ustedes han oído hablar mucho de esto, ¿verdad? Que es la hormona que se libera cuando le dan a uno un buen abrazo, la hormona que se libera cuando tenemos algún placer, relaciones sexuales, incluso cuando hemos recibido alguna felicitación. Es la hormona que nos hace gritar gol, es la hormona que nos une en las alegrías, en las tristezas, es la hormona que nos permite enamorarnos y serle fiel a nuestra pareja. Pues esta hormona es la hormona que permite el vínculo fuerte entre la madre y su hijo. Les quiero comentar que a mí me pareció interesante que en animales de experimentación, especialmente en ovejas, cuando han separado al nomás nacer a la madre y al hijo y le permiten a la madre amamantarlo como 2 o 3 días después de que nació, han visto un extraño comportamiento en las crías, porque la madre se levanta y la cría se queda echada y no hace nada, no sigue a la mamá. Mientras que cuando se les ha permitido el apego temprano, han visto que si la madre se levanta, la cría se levanta y va detrás de su madre. Estos animales también liberan oxitocina, al igual que nosotros. Y por eso es que se favorece decir que el apego temprano, que es mejor si es en la primera hora en la que el niño nace, favorece el éxito de la lactancia materna. Como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, los niveles de oxitocina son más altos en los partos vaginales, tanto en la madre como en los niños, comparados con los niveles de oxitocina en las madres que tuvieron a su bebé por cesárea. O sea que el vínculo obviamente se forma mejor cuando el parto es en forma natural. También se ha visto que la lactancia materna con todos sus componentes, especialmente los que vamos a ver más adelante, lipídicos, que favorecen el desarrollo normal y la mielinización del cerebro, permite el desarrollo de un grupo de neuronas muy interesantes que se llaman las neuronas en espejo. Estas neuronas en espejo fueron descubiertas en los primates y era interesante porque cuando ya los estudios de ciencia avanzados permitieron ver qué sucedía cuando un animal de estos, por ejemplo, tenía una actividad y veían qué áreas del cerebro se activaban, vieron con mucho asombro que cuando el animal veía a otro, digamos, animal de su misma especie o a un humano hacer la misma actividad, el área cerebral que se activaba era exactamente la misma. O sea, parecía que no era necesario que el animal estuviera ejecutando la actividad para que el área de cerebro que se desarrollara fuera la misma. Entonces empezaron a estimular a estos animales y ver qué pasaba si eran capaces de imitar, y así como el bebé lo hace en estas fotos, el chimpancé también lo logra hacer, y es la hormona que nos permite a nosotros imitar y leer el pensamiento, ¿verdad? Cuando nosotros a veces nos han dicho que es difícil leer el pensamiento, déjenme contarles que las neuronas en espejo nos permiten a nosotros leer el pensamiento. Le voy a poner un ejemplo. Va uno en la calle, una calle solitaria,
De repente mira que alguien se atraviesa la calle, se mete la mano al cinto y empieza a caminar hacia nosotros. No necesitamos saber qué es las intenciones que trae para con nosotros. Ese adelantarnos eso es gracias a las hormonas en espejo, a las neuronas en espejo. Entonces se ha visto que la lactancia materna favorece el desarrollo óptimo de este tipo de neuronas y permite al niño entender más la relación con su madre. Es un derecho, y es un derecho que pues muchas madres no saben que lo tienen, ¿verdad? Algunas veces yo me he cuestionado mucho como profesional de la salud que el médico a veces toma decisiones por la madre, ¿verdad? Y si la madre nace por cesárea, el médico a veces se toma la atribución de decir, bueno, que la mamá está dolorida, que descanse un poco, que duerma, denle su morfinazo para que descanse, y al niño denle empache, denle biberón. Y no saben si la mamá tenía la intención de dar lactancia materna, si ella quería amamantar a su hijo. El hecho es que es un derecho por el que muchas veces se atropella a la madre y no se le permite tomar una participación activa en esta decisión. Es un acto de amor y todos los que tenemos hijos sabemos que queremos lo mejor para nuestros hijos. Y es el estándar de oro con el que se compara cualquier tipo de sucedáneo de la leche materna. Esta foto me encanta porque es cabal lo que significa dar de mamar. Es las siembras que vienen de la madre para hacer florecer ese árbol cerebral del niño que necesita de los nutrientes que tiene la leche humana. Dentro de los mamíferos, curiosamente la zarigüeya, aquí en Guatemala le conocemos a esta especie como el pisote, el tacuacín, tiene un montón de crías, 25 a 30 crías cada vez que se reproduce, pero solo tiene 13 pezones. Y entonces prácticamente la mortalidad es casi el 50% de la camada. Solo sobreviven los que pueden acceder a un pezón. Segunda característica importante por la que la leche puede incidir en la mortalidad. Bueno, primero es conveniente. Ya dimos la primera, que es la forma natural. Segunda es conveniente. ¿Conveniente para quién? Bueno, primero es conveniente para la madre, ¿verdad? Hay un favorecimiento en la involución uterina, hay disminución del peso, evita el síndrome de depresión postparto. Hay muchos estudios que confirman que las madres que dan lactancia materna tienen menos índices de depresión postparto que las que no lo hacen. Menor riesgo de cáncer de mama, y también cuando se hace en forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida puede funcionar como un método anticonceptivo natural. Pero también para los niños, ¿verdad? Disminuye los índices de muerte súbita. El porcentaje de pacientes que son alimentados con seno materno que tienen muerte súbita es mucho menor comparado con los niños que toman fórmula. Los pacientes que padecen procesos linfoproliferativos en la adolescencia, en la edad adulta, la mayoría de ellos no tuvieron lactancia materna. El cociente intelectual de los niños que tuvieron lactancia materna es hasta 4 puntos arriba de los que no la tuvieron. Y las enfermedades mentales, comprobados con tests hechos a los 4, 8 y 12 años, comprueba que los niños que recibieron lactancia materna tienen un mejor desempeño, mejores habilidades sociales, menos tendencia a la depresión, a las conductas violentas, agresivas y a la delincuencia. Dentro de los mamíferos, les cuento que el delfín también es un mamífero, ¿sí? Y que curiosamente es un mamífero que está adaptado a la lactancia materna bajo el agua. Vale la pena decir que el delfín no tiene pezón, la hembra no tiene pezones, y entonces tiene una especie como de compartimiento que le permite sacar el agua cuando el bebé está buscándola con el hocico atrás de la madre. La mamá puede a voluntad abrir el chorro para que salga la lechita. Probablemente le va a salir algo saladita, pero es un milagro también que nos demuestra a nosotros que en la naturaleza la lactancia materna es posible incluso bajo el agua. Tercer punto, es práctica. Para los que tenemos hijos sabemos la bendición que es no estar cargando con pañalera, con carruaje, con termo, con sábanas, con todas esas cosas, porque nosotros mismos sabemos lo práctico que es que la leche materna está lista en todo momento, a la temperatura corporal idónea. No necesita limpieza de utensilios, no existe riesgo de contaminación. Y aquí cuando uno dice, bueno, ¿y cómo puede influir la lactancia materna en la mortalidad a nivel de nuestra sociedad? Pues esta sería una de las más importantes. La incidencia de infecciones gastrointestinales es más alta en los niños que reciben sucedáneos que los que reciben lactancia materna. Y no existen errores de preparación.
¿verdad? Nosotros en el hospital de escuela donde yo trabajo, hemos visto pacientes que han llegado por hipernatremia, porque la mamá pues le echa más leche de lo que debe a la preparación, o al revés, hemos visto niños desnutridos porque las madres, pensando que al diluir la leche le va a aliviar el estreñimiento, pues hacen una dilución que no es la que el productor o la que el que ha manufacturado el sucedáneo ha prescrito en la forma como debe ser preparada. Y por otro lado, la obesidad, porque todos sabemos que cuando el niño toma lactancia materna, quien decide cuándo empieza y cuando termina el momento de lactancia es el niño. Busca el pecho y al sentirse satisfecho, deja el pecho. Cuando es por fórmula, no me dejarán mentir ustedes que a veces la madre dice: ay, mijo, la leche está muy cara, te faltan 2 onzas, pobrecito tu papá, acabátelas porque esto no se puede desperdiciar. Y esas conductas obesogénicas hacen que estos niños empiecen a tener una ganancia de peso exagerada que más adelante van a incidir en enfermedades crónicas no comunicables. Este animalito en la naturaleza extraño porque es una mezcla de un ovíparo y un mamífero, ¿verdad? El ornitorrinco, que me imagino que si han visto las caricaturas y les gusta, han visto por ejemplo la de el agente P famoso que sale en la caricatura. Pues el agente P es un ornitorrinco, y este ornitorrinco tiene una característica que les hace ver a las mamás que a veces cuando hay pezones invertidos puede sobrepasarse esto de alguna manera para tratar de dar lactancia materna. ¿Vea? Este animalito no tiene pezones y sin embargo logra dar lactancia materna. ¿Y cómo? Pues el milagro de la naturaleza. El ornitorrinco suda la leche y la cría la mama con la lengua, la come con la lengua. Es idónea. ¿A qué nos referimos con que es idónea? Bueno, es idónea porque es para un humano, pero no solamente eso. Las cantidades y cualidades de nutrientes son sencillamente únicas. La cantidad de distribución de macronutrientes, de micronutrientes, de factores de crecimiento y factores inmunológicos, la presencia de células madre, como vamos a ver un poquito más adelante, y de presencia de pequeños ácidos ribonucleicos que están ahorita en el ojo del huracán, porque no sabemos, o mejor dicho, sí sabemos qué hacen, pero no sabemos por qué la leche materna tiene tantos. Vamos a verlo más adelante. Nos dicen que este líquido es un líquido único en su composición. Todos sabemos que el carbohidrato por excelencia de la leche humana es la lactosa. Y por eso cuando nosotros le decimos a una madre que su hijo es intolerante a la lactosa, pues cometemos a veces un error garrafal cuando este niño es alimentado con leche materna, porque los que hemos revisado un poquito a fondo esto sabemos que los niños, por definición, en los primeros periodos de vida, al inicio, son unos relativamente intolerantes a la lactosa, todos, porque el desarrollo de la enzima lactasa no está al 100% al nacer. Y esto está fríamente calculado porque es lo que permite que las heces sean más sueltas y más ácidas también al tener sustratos para la microbiota que se está formando. Dentro de los carbohidratos, pero lo que más asombra es estos tipos de carbohidratos que imagino que muchos de ustedes ya han estado oyendo últimamente, que son los famosos oligosacáridos de la leche humana, ¿verdad? Carbohidratos en naturaleza, pero sin ningún valor energético para el bebé. O sea, lo produce la madre, pero no es para su hijo. Son sustratos azucarados, glicosilados ellos, que tienen la capacidad de permitir que cierto tipo de microbiota intestinal, entiéndase Bifidobacterium, y dentro de este xylem, el Bifidobacterium longum, subespecie infantis, es el que tiene la capacidad enzimática al 100% para degradar todos los oligosacáridos de la leche humana, dándole la preeminencia para ser el que se estabilice, se siembre y se desarrolle en la microbiota intestinal en los niños al nacer, cuando son nacidos por parto autóxico simple y alimentados por leche materna. Esto es un milagro de la naturaleza. Más de 200 oligosacáridos se conocen, algunos de ellos con cadenas hasta de 10 azúcares simples, ¿verdad? Ustedes van a oír ahorita que hay algunas casas farmacéuticas de la industria de la leche que ya le están agregando oligosacáridos a la leche de bote. Y pues que es un logro y no me aparto de aplaudir y decir pues qué bueno, pero están haciendo una gran fiesta por 1 o 2 oligosacáridos y la leche humana tiene más de 200. Los lípidos. El aporte de lípido de la leche humana es impresionante, ¿verdad? Ustedes saben que los lípidos son sintetizados en el retículo endoplásmico, son empacados en una capa lipídica y empiezan a caminar hacia el exterior de la célula,
y en el lumen cuando salen se pasan llevando prácticamente la membrana del lactocito y nacen y prácticamente salen al lumen con una tricapa lipídica. La doble capa lipídica que tiene la membrana del lactocito y la monocapa lipídica que le da el retículo endoplásmico. Entonces, este núcleo de grasa, que también está siendo producto de mucha investigación, hay una casa médica que ya se lo está agregando a sus sucedáneos, tiene una cantidad pero increíble de fosfolípidos, de esfingolípidos, de colesterol, de triglicéridos, que son los que le dan el aporte impresionante que tiene la leche humana de lípidos. De estos, pues todos sabemos la importancia del ácido araquidónico y del ácido docosahexanoico para el desarrollo de la visión, para el desarrollo de la retina, para el desarrollo del sistema nervioso central, específicamente de la mielinización y de la inmunidad. Y cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿qué tiene que ver tanto, por qué le dan tanta importancia a los lípidos en la leche en los primeros meses de vida? Es por esto, el cerebro de un bebé prácticamente cuando nace tiene un peso aproximado de unos 333 gramos y más o menos en los 2 años de edad el peso se triplica. ¿Cómo es que puede triplicar su peso en tan poco tiempo la masa encefálica? Todos sabemos que la masa encefálica, su principal contenido es grasa, pues es por el aporte que da el DHA y el ARA, los triglicéridos y el colesterol comprendidos en este milagro de lípido de la leche humana. Hago un comentario válido: las fórmulas maternizadas no contienen grasa humana, la grasa que tienen es grasa vegetal, que únicamente busca reemplazar un componente, pero nunca va a poder tener todo esto. Por eso es que las fórmulas les adicionan ARA y DHA para tratar de que se parezcan un poco a la leche materna. ¿Qué decir del colesterol? La leche humana tiene niveles de colesterol mucho más altos que el de las fórmulas. Y los niveles de colesterol en los recién nacidos que son alimentados con leche materna son más altos que los niveles de colesterol séricos que tienen los niños que son alimentados con fórmula. Y esto tiene una razón de ser. Mientras más colesterol se le aporte al niño en las primeras etapas de su vida, el sistema nervioso se desarrolla mejor, pero la enzima que es limitante para la síntesis de colesterol, que es la hidroximetilglutaril, coenzima A, es una enzima que no se ve necesariamente inducida a funcionar porque el aporte exógeno de colesterol es lo suficiente para las necesidades del niño. Cuando las fórmulas no contienen este aporte, el niño se ve desde que nace en necesidad de activar este sistema enzimático que más adelante lo va a llevar a tener hipercolesterolemia. Esta es una de las razones por las cuales la leche humana favorece la salud y la mortalidad, disminuye la mortalidad en la edad adulta en las personas que están predispuestas a tener algún grado de dislipidemia. ¿Y qué decir de las proteínas? La hipótesis de la proteína temprana, que muchos, me imagino, de los que están aquí han oído o han escuchado, en el que se ha visto que los niños que son sometidos a dietas hiperproteicas tempranamente en la vida son niños que serán los futuros obesos y serán los futuros hipertensos y los futuros resistentes a la insulina del mañana. Por esa razón, la leche humana tiene un perfil de proteínas bien bajo. La leche humana tiene alrededor de 1 gramo de proteína aproximadamente por 100 ml, comparado con la leche vaca que tiene 3 o 4 veces más, o con otros animales, que es lo que hace que la ganancia de peso sea diferente en las especies de mamíferos. Como pueden ver ustedes en esta gráfica, la rata y el conejo, que son los que tienen las concentraciones más altas de proteína en sus leches respectivas, doblan su peso prácticamente en 1 semana de vida, mientras que el ser humano, que tiene las concentraciones más bajas de proteína en la leche, vamos doblando el peso hasta los 6 meses de edad. Pero no solo eso, hay muchos factores más, como los factores inmunológicos. Dentro de estos podemos mencionar, para no cansarnos, los niveles de inmunoglobulinas presentes en la leche, las citoquinas presentes en la leche, lactoferrina y otros factores que permiten al niño adaptarse a la vida inicial y soportar el contacto con los microorganismos en sus primeros días de vida. Los factores de crecimiento, todos sabemos que estos factores de crecimiento son muy importantes para el desarrollo normal de nuestras funciones cerebrales.
Y este milagro de las células madres, descritos por la doctora Fotein Hacioto, mejor dicho, descritos desde el 2012, confirmados en el 2012 por la doctora Fotein Hacioto, en el cual han descrito, encontrado y aislado células madre de la leche humana, y han visto que cuando las ponen en medios apropiados, estas células se pueden convertir en células mioepiteliales y lactocitos, como es de esperar, porque de ahí viene la leche, pero también pueden convertirse en neuronas. Y no solo eso, han logrado construir hepatocitos que produzcan albúmina, construir células pancreáticas que produzcan insulina, osteolitos, condrocitos, adipocitos, etc. Yo estoy convencido que aquí probablemente está la medicina del futuro. Quizá para nuestros diabéticos más adelante no va a haber necesidad de estar tomando hipoglucemiantes. Quizá cuando la ciencia esté más desarrollada y hayan podido purificar mejor esos extractos. Quizá una siembra de células madre en el páncreas sería suficiente para que podamos retomar la capacidad de producir insulina. Yo lo miro como algo posible en el futuro a mediano plazo. Y esto que les decía en un principio, la presencia de ácidos ribonucleicos pequeños, microRNAs. Yo no sé si ustedes sabían, pero todos tenemos en la sangre ácidos ribonucleicos pequeños, se llaman controladores. Por ejemplo, cuando se forma un embrión que va a ser una hembra, una mujercita, se recuerdan que hay 2 cromosomas X. Y se recuerdan que uno de estos 2 cromosomas X debe ser inactivado para que el otro cromosoma X tenga prácticamente todo el poder de lo que va a formar. Pues esta inhibición del cromosoma X es dado por un microRNA, es dado por esos microRNAs que se llaman reguladores. En el ser humano se han descrito más o menos 2.500 microRNAs, y la leche materna es el líquido corporal que más tiene más de 1.500 microRNAs, lo cual nos indica que hay una cosa importante que no se ha detectado como potenciales reguladores del metabolismo de nuestros niños. Déjenme contarles que, digamos, dentro de las especies de mamíferos, el elefante marino tiene la capacidad de aumentar hasta 8 libras en un día, 4 kilos por día, debido a que es la leche materna que más contenido de grasa tiene en su constitución. Y podemos decir también que la leche materna tiene un aspecto curativo importante, ¿verdad? Ya los neonatólogos saben el valor que tiene el calostro, ¿verdad? Y hay muchos protocolos actualmente de calostroterapia en los niños que nacen con sospecha de sepsis, o en los niños que tienen algún defecto en las vías respiratorias, una membrana hialina, y que deben ser intubados y deben ser expuestos a antibióticos de amplio espectro tempranamente y que no pueden ser alimentados con leche materna. Se ha visto que el infundir calostro en pequeñas cantidades y gotas en los carrillos hace que estos niños activen su sistema inmunológico y que la mortalidad de ellos sea menor. Pero no solamente eso, la cantidad de células vivas, desde que Leeuwenhoek descubrió el microscopio, y hubo muchas personas que se pusieron a ver qué tenía la leche materna y miraban el montón de células vivas. La mayoría pensaron al principio que se trataban de leucocitos, ¿verdad? Y actualmente hemos visto que muchas de esas son también células madre, y muchos de ellos son polimorfos nucleares, linfocitos y macrófagos, que al tener cantidades exorbitantes en la leche materna solo nos indican que la naturaleza es sabia y prepara al niño para la adaptación a un medio extrauterino diferente del que viene. Y se ha visto que la leche materna, por un milagro que no se ha descrito la causa, tiene cambios en su celebridad de acuerdo a si la madre tiene mastitis o a si el niño tiene una infección neonatal. Vamos a ver en unos estudios más adelante que cuando el niño tiene una sepsis y se ha cuantificado la cantidad de glóbulos blancos de la leche materna, el nivel de leucocitos en la leche materna es más alto que cuando el niño está sano. ¿Qué mecanismo está implicado? ¿Cómo sabe la madre que el niño necesita más glóbulos blancos? Eso es un misterio que todavía no está resuelto. Era lo que les hablaba de la calostroterapia. Y estas son las células que se han descubierto en la leche humana. Ahorita, con el advenimiento de la citometría de flujo y de los avances en la microscopía electrónica, pues ya se ha podido ver que la leche humana tiene un montón de células, desde probióticas
y células que derivan propiamente del pecho, como lactocitos, glándulas mioepiteliales, células progenitoras de estas, células madre de los lactocitos, pero también células inmunológicas que tienen hasta monocitos T, natural killer, células B, neutrófilos, etc. Y esto era lo que les decía, cuando ya se ha podido cuantificar la cantidad de células en la leche materna por medio de citometría de flujo, el estudio de la doctora Stephanie Trent, que hizo esta evaluación en niños prematuros y niños a término, encontró estos resultados que a mí me parecen impresionantes. La cantidad de leucocitos en el calostro, con una media de 146,000 en leche de transición, que ya sabemos que es entre los 10 y los 20 días, con una media de 27,500, y una leche madura, ¿verdad?, que es ya alrededor del mes, con 23,650 células por mililitro. Quisiera que nos detuviéramos aquí en la leche madura y quisiéramos esta comparación: 23,650 células por ml, por 750 ml que produzcan promedio una mujer normal, porque hay madres que producen más, da 17.7 millones de células sanguíneas inmunológicamente activas en la leche materna. ¿Cuánto tenemos nosotros en sangre? 5,000 a 10,000 glóbulos blancos. Miren el aporte que le da la leche humana a estos niños para protegerle de infecciones gastrointestinales y de infecciones en general. Realmente esto es impresionante, o por lo menos desde mi punto de vista. Y cuando han visto si los prematuros, ¿en qué momento tienen más celularidad? Tomando en cuenta prematuros y niños a término, ustedes pueden ver que en el calostro, sin importar si son de menos de 28 semanas, el calostro siempre tiene más celularidad que la leche madura. es mature milk, y C es calostro y TM es leche de transición. O sea que la naturaleza le da al niño, mientras más prematuro es, más ventajas inmunológicas para sobrepasar las infecciones. Y este estudio que fue hecho en Israel por el equipo del Dr. Riskin, que investigó la presencia de leucocitos, de macrófagos y de neutrófilos en niños que tenían infección comprobada, infección urinaria, neumonía y meningitis. El equipo de él era algo escéptico y dijo, bueno, vamos a ver si es cierto que estos niños infectados tienen cambios en la leche materna, y agarraron estas infecciones en la fase aguda y les midieron en la leche materna los conteos de estas células, y los agarraron después en la convalecencia cuando ya habían terminado su tratamiento, para ver si habían cambios en la celularidad de la leche. Y miren lo que encontraron: los leucocitos en total bajaron el 50%, los macrófagos de 1800 a 800, y los neutrófilos fueron los únicos que no se modificaron mucho. Esto es una ventaja en cuanto a saber que, sin importar si el médico a veces no ha detectado la infección, la naturaleza y el mecanismo de la relación madre-hijo ya lo ha detectado antes que nosotros, y antes que lleguen los antibióticos al niño, quizá la naturaleza ya está actuando. Cuando se ha visto la cantidad de estos tipos de leucocitos en la leche, comparándolas con niños sanos y comparándolas con el calostro, aparecen estas imágenes que me gustaría compartir con ustedes. En rojo está cuando un niño tiene infección, en azul es cuando un niño está sano, y si ustedes miran, las concentraciones tanto de leucocitos como de inmunoglobulina A y de inmunoglobulina G son más altas en los niños infectados que en los niños que están sanos. Nuevamente la pregunta del millón es: ¿cómo sabe la naturaleza que el niño está enfermo y necesita más? Este es otro mamífero también interesantísimo, ¿verdad? Este es el canguro. El canguro, cuando nace con un tamaño de 2 centímetros, nace puro, como dice la canción de Shakira, ciego, sordo y mudo, ¿eh? No mira, no oye, lo único que tiene desarrollado es un sentido del olfato increíble, y va, encuentra el pezón de la mamá y se prende, y está ahí hasta que crece dentro de la bolsa del marsupial, hasta los 18 meses, que es cuando ya le dan ganas de salir y ya está convertido casi en un adulto. Es preventiva, y aquí es donde quizá atañe más al contenido de la charla, porque la lactancia materna se ha visto en estudios longitudinales que previene contra la obesidad, que previene contra las infecciones respiratorias, que previene contra las alergias, que previene contra la enterocolitis necrosante. Vale la pena decir que dentro de los oligosacáridos que yo le mencioné, como hablamos en un principio de los carbohidratos de la leche, el disialolacto N-tetraosa, que es el disacárido presente en las madres que dan lactancia materna exclusiva, es uno de estos oligosacáridos que previene el riesgo de NEC. Y se ha visto en estudios en humanos que las madres que no tienen este oligosacárido en la leche humana,
son los que tienen más riesgo de padecer enterocolitis necrosante. Nos protege de infecciones gastrointestinales y esto nos protege especialmente de las enfermedades crónicas no comunicables, que son el flagelo actual de nuestra sociedad. ¿Cuántos de nosotros, no levanten la mano, aquí ya estamos tomando antihipertensivos? ¿Cuántos aquí ya tenemos resistencia a la insulina? ¿Cuántos aquí ya tenemos dislipidemia? Si supiéramos o nos hubieran dicho que esto se podía haber corregido desde el principio, cuando hubiéramos podido tener lactancia materna exclusiva, tener mejores hábitos de alimentación, etcétera, quizá nuestro destino fuera otro. Hay muchos estudios, yo les recomiendo este artículo si quieren adentrarse un poquito más en este campo, de los efectos preventivos de la lactancia materna sobre las enfermedades crónicas no comunicables. Y es que la mortalidad global de estas enfermedades actualmente, esta es la mortalidad a nivel mundial, ¿sí? Aproximadamente 41 millones, que son 71% de las muertes a nivel mundial son por enfermedades crónicas no comunicables. Entiéndase, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia, accidente cerebrovascular, accidente del sistema nervioso central o apoplejía. Y esto tiene que ver con que no hemos sido bien alimentados desde el principio de nuestra vida. De este grupo, de estos 71 millones, hay 15 millones de gente que está muriendo antes de tiempo, entre los 30 y 69 años de edad, cuando las enfermedades crónicas comunicables antes se presentaban más tarde. Y este 85% de estas muertes prematuras asombrosamente ocurren en países como el nuestro, donde la desnutrición es rampante y vemos un niño desnutrido y a la par un niño obeso. Y decimos, ¿aquí qué pasó? ¿O somos un país de desnutridos o somos un país de obesos? Actualmente se está traslapando esto y eso ha llevado a acciones como el que está tomando, por ejemplo, ahorita la OMS, que tiene como meta para el 2030 reducir la mortalidad de enfermedades crónicas no comunicables en 1/3% de la incidencia actual, con varias medidas, pero una de ellas es promover la lactancia materna, que es una medida barata, es una manera accesible y es una manera idónea para nuestros países pobres. Ahora sí, para las que se quejan de que tienen que dar 2-3 años de lactancia materna, el orangután, la hembra, es el que tiene el periodo de lactancia materna más prolongada, 8 años, ¿verdad? Es el mamífero que da más tiempo leche materna. Es inimitable como característica séptima. Cuando me refiero a inimitables, me refiero a que las propiedades químicas exactas de la leche humana no pueden ser reproducidas. Y no pueden ser reproducidas porque la leche humana es cambiante. Es un milagro que no es el mismo hoy en la mañana y en la noche, ni en la semana siguiente, ni en el mes siguiente. Solo con hablar de la relación suero-caseína, que en los primeros días, horas de vida puede ser hasta de 90-10, 90 a favor del suero y 10 de la caseína, hasta a mitad del embarazo que va en 50-50 y al final del embarazo que para siendo 60-40. Podemos ver solo con esto que la naturaleza le va dando al niño según sus necesidades, mientras que las fórmulas mantienen una concentración constante y una relación suero-caseína que no se modifica. Cuando hablamos de qué diferencias son inimitables, me refiero al perfil proteico. Ya vimos que tiene 3 veces más proteínas que la leche humana. El perfil lipídico, ya vimos que la cantidad de DHA, de ARA y de ácidos grasos poliinsaturados en la leche humana es mayor y por eso es que se los tienen que agregar a las fórmulas. Que la cantidad de lactosa y oligosacáridos en la leche humana es mayor y estos funcionan como prebióticos para darle crecimiento a los bifidobacterias del intestino. Que tienen ácidos ribonucleicos microsomales pequeños. Y aquí yo les quiero comentar algo. Cuando yo me metí a revisar un poquito más sobre esto, descubrí que cuando uno toma leche de vaca, ¿sí?, a nuestra sangre entran ácido ribonucleico bovino. Mientras más leche de vaca tomamos, más ácido ribonucleico bovino tenemos. ¿Qué impacto pueda tener esto a largo plazo? No se sabe, pero yo por lo personal no quisiera tener un ácido ribonucleico ni ningún material genético extraño a mí. No sé qué piensan ustedes. Los niveles de hormonas en la leche humana, ¿verdad? La cantidad de leptina y grelina que hacen que el niño regule sus propias pistas de hambre y de saciedad. Los factores de crecimiento, la cantidad de inmunoglobulinas que por mucho que le echen las fórmulas nunca van a podérselas poner a los sucedáneos. La presencia de células, los probióticos, hasta 10 a la 5 de células en la leche humana.
y las células madre, todo esto son aspectos que la industria farmacéutica nunca podrá imitar al 100%. Y finalmente, todo esto es gratuito. O sea, encima de todo lo que les he dicho, si ustedes supieran cuánto le ha costado a la industria farmacéutica meterle 2-fucosilactosa, que es un oligosacárido de la leche materna, a la fórmula. La madre produce más de 200 oligosacáridos y son gratuitos. Entonces, pareciera que existe un alimento que es impresionante, que al mismo tiempo que nutre, inmuniza y que está disponible para todo el mundo, y sin embargo pareciera que somos los mismos médicos a veces reacios a recomendarlo. Yo en mi clínica, cuando llegan gente que está tomando en los primeros días de vida fórmula, le digo, mire, ¿y por qué le está dando fórmula? Y la respuesta es, porque esa fue la que el doctor me dijo. Yo quisiera hacer un llamado a nuestras conciencias y decir, tomemos conciencia de que la leche materna es un alimento insustituible y que muchas de estas madres probablemente no necesitan el uso de sucedáneos. Hay que tornarnos a pensar que estamos preparando la salud de nuestros niños y que mucha de esta salud depende de cómo inician su vida y cómo son alimentados. Por lo tanto, por estas 8 razones, yo les digo que la leche materna tiene la capacidad para impactar en la mortalidad del ser humano a nivel mundial. Y quizá nosotros como pediatras debiéramos hablar con los papás antes del nacimiento y preguntarles qué expectativas tienen de la lactancia, si realmente ellos quieren dar de lactar o no. Y en todo caso, si las madres no quieren dar de lactar, pues preguntémosle a los niños, ¿verdad? A los recién nacidos. Tal vez ellos tienen una respuesta si les preguntamos si quieren fórmulas o sucedáneos de la leche, y quizá la respuesta de ellos va a ser esta. Espero haber llenado un aspecto importante en esta mañana, en este evento. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la invitación y si hay preguntas, pues estamos aquí para servirles.